Y esto es A medias. en un episodio, no sé. A medias. Un episodio de clase a medias. Ah, ¿verdad? Porque De clase media. vamos a hablar de la clase media venezolana y vamos a hablar de que la gente todavía se sigue yendo. Exacto. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre eso. Hay una conexión. O sea, si nos basamos en los números del video que nosotros vamos a desmentir. Coño, ¿Cuál la gente video? no se va. El de Data Analysis. Pero no es un video. Es un video, yo lo vi en TikTok. Bueno, pues. bueno, claro, porque fue una manera de difundirlo de la página del Claro, Estímulo, que claro. fue donde salió la entrevista Ah, verdad. a Luis Vicente León de Data Analysis, que dio pues una nueva estratificación socioeconómica de Venezuela. Pero antes de entrar en materia, es Ok. importante decir que este 13 de junio, si están en Caracas o en las zonas aledañas, O si quieren viajar a o si vernos. quieren venir a vernos, vamos a tener nuestro primer episodio en vivo. Bueno, es el segundo, pero este va a ser el primer episodio de nuestro primer aniversario. Ajá, porque tenemos un año. Entonces, Un ustedes año. pueden ir a ver este episodio en vivo, se va a grabar, se va a publicar, pero obviamente en vivo van a salir muchas cosas que quizás no vayan a salir Y es más divertido. en el episodio público. Y, Es mucho pueden más comer cotufa. Es más divertido, pueden comer cotufa. Creo Es que en no pueden, pero las pueden guardar en el bolso y ya. Sí, es el trasnocho cultural. En el trasnocho. Va a haber invitados divertidos que queremos mucho. A Luis Carlos, a Gabo Santana y Vero, que Vero es la que ya ha venido para acá 2 veces. Vero Chopite, Luis Carlos también vino, Luis Carlos Díaz, y Gabo Santana, que no ha venido, pero le tenemos mucha Sí, estima he's y our pana. creemos que vamos a tener un buen episodio para conversar sobre la innovación en la comunicación política venezolana. O sea, básicamente vamos a hablar de ese tema, vamos a saber, bueno, hablar sobre los retos de la comunicación política y cómo hacerla más millennial, cómo hacerla más apta o apetecible para los No jóvenes. sé si para millennial, Gen Z. para volver a controlar, pero también millennial. Ya, Pues sí. sí, porque ya están en unos códigos super generación boomer, ya ni siquiera es X. Pues la generación X ya se está adaptando más a la millennial. Ok. Pero no, están en unos códigos está muy atrasados. Y Es bueno, verdad. Gabo Santana es político, hace vida en Chacao y tiene unos códigos millennials porque es un político Sí. millennial. Entonces, vamos a hablar un poco del tema, cómo hacerlo más apetecible. Entonces, están invitados, la entrada cuesta $10. La pueden conseguir en ticketmundo.com Y en la o en las taquilla taquillas de Trasnocho de Cultural. Trasnocho Cultural. Los Sí, esperamos. Y yo los espero en mi gira en el sur, en Argentina, en Chile, en Uruguay. Las entradas en rdelbúfalo.com. Me voy en julio para allá. Entonces, los espero. Ya en Vamos julio. a hablar, me voy en julio, el 12, 13 y 14. Ah, 3 días. Sí. Pocos Verga, días. pero qué molleja. Es difícil, pero para adelante. ¡Para adelante! Yo dije, no, se va un mes, dije yo. No, chicos, si son 3 funciones. Coño, pero qué ¿Cómo me molleja. puede ir un Ni mes? siquiera una semanita. No, Para turistear. no puedo. No dan los reales, no dan los costos. Bueno. Sí, eso los no- boletos son caros para Argentina, así que vayan. Es la compren verdad. esa entrada. Yo veo ese verguero de gente, por cierto, comprando boletos para ver a Taylor Swift. Y yo, ¿de dónde sacaron esa plata? pues? Claro, hermano. Yo dije, coño, ¿será que Luis Vicente León tenía razón? No, justamente de eso vamos a hablar. Primero, yo creo que vamos a hablar primero de que la gente se sigue yendo. Sí, marico. O sea, Antes de ir al tema de las nuevas estratificaciones. porque pasamos de Venezuela se arregló, que ya la gente ya no habla de eso porque ya, Ya es como falso, que la ya burbuja, se la sabe que burbuja es explotó. O sea, ya la gente está volviendo a sentir que vive en Venezuela. Tipo, Claro. pasaron unos meses que se les olvidó, pero ahora estás en Venezuela, sigue la Ujú. inflación y la plata no te alcanza. Ujú. Y, coño, la gente se sigue yendo de Venezuela. La gente sigue pensando que su vida es mejor fuera del país. Y principalmente en las regiones. No, o sea, porque en Caracas es como la niña cuidada. Ujú. La niña cuidada del gobierno. Y de verga. Porque igual no tenemos agua, se nos va la luz y hay huecos en las calles. Sí, tal cual. Vi un tuit hace poco de un chamo que decía, es impresionante la cantidad de gente que conozco en Mérida que está vendiendo todo para irse. Ah, coño, algo que me está dando cuenta en Mérida es que siento que o sea, he visto muchas personas que están allá que se quejan más de lo que otras personas se quejan. Y yo creo que Sobre Mérida está un todo- poco más en la mierda. Sí, sobre todo con la gasolina. Yo lo vi porque yo hice un blog en Instagram y en TikTok haciendo la cola para la gasolina. Tardé 4 horas y la hice desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Y la gente en Mérida me dijo, no, primero, uno,
qué suerte que fueron 4 horas. Qué suerte que abre de noche. Oh, Aquí las colas pueden durar días. wow. Y cierran a las 6 de la tarde las bombas. Wow. Gente en San Cristóbal me dijo lo mismo, en Ciudad Bolívar. O sea, para allá, para el estado de Bolívar también es un peo el tema de la gasolina. En Barquisimeto, acabo de ir, siguen las colas demasiado largas, es un peo. O sea, el tema de la gasolina es muy feo en el interior, en cualquier ciudad del país. Sí, menos en Mientras Caracas. sí, mientras más cerca de Caracas, menos problemas. Pero igual, yo me vine en carretera hace 2 días y hay colas en la carretera, en las bombas de la autopista. Ah, pues, bueno, o sea, y yo puede cuando- durar ahí 1 o 2 horas. Ah, haciendo cuando fuiste cola. para Valencia, yo también, cuando entrando a Valencia vi un verguero de Valencia y cola, Barquisimeto y fui también. vi bur de cola, Claro. tipo cuando estaba llegando, y eso como me da un choque de realidad Claro. de lo que sigue pasando. También es que me di cuenta que, no sé, eso es algo muy de perspectiva. Probablemente seguro ponemos datos abajo si lo conseguimos. Pero allá, ajá, en Mérida es más barato todo. Igual, todos si alguien de sabemos. Mérida viendo esto, comente. Nos diga, nos Y dice. si no son de Mérida, sino de otra ciudad, comenten cuál es su impresión, si conocen gente que se está yendo, Ujú. como cuánta gente, o sea, hagan como también, díganos cómo ven la ciudad. Me da cosa con Mérida porque tenemos la vaina de los suicidios, que la gente se mata. Y aparte ahora todo el mundo se quiere ir porque no ve cómo... Sí, hay un episodio que hicimos sobre los suicidios, donde Mérida es una de las ciudades con mayor Me da cosa porque mayor siento, tasa. marico, yo amo Mérida, me parece que es increíble. Yo también. Y que bolas que eso, pero en Yacine se van a ir para Mérida. Y me di cuenta que la gente allá piensa que $50 es mucha plata. Claro. O sea, wow, es como, wow, es Es que mucha plata. en todos lados es plata, menos en Caracas. Menos en Caracas. Y que la gente con los eventos, como que se guarda mucho la plata. Es como que si yo voy a pagar esto, ¿qué me vas a dar aparte del evento? Ujú, Y prefieren pagar en puerta ujú. porque es tan difícil llegar a Mérida que la mayoría de los shows se cancelan o que no, ¿sabes? Como que hay un peo ahí Ah, y la gente prefiere pagar en puerta. O sea, es como que están muy qué bola. agarrando su plata, pues, y cuidando su plata. Incluso dicen, es un show, pero ¿qué me vas a dar? Aparte Viene un del combo, show. viene un combo, porque es como, coño, Como tipo una cervecita y una hamburguesita, una cosita. sí, o sea, porque obviamente aquí en Caracas Claro. y en las ciudades más grandes uno está acostumbrado y que, bueno, si un cover entras y ya. Qué heavy. Pero me estoy imaginando cómo se divierten, cuál es el ocio que tienen en Mérida. Bueno, los hongos de Bosque Pino. Ah, claro. Saludos a Mérida. No, que todo el mundo dice que los hongos de ahí son alucinógenos y que son sabrosos. ¿Será probar hongo? Nunca lo he probado. Hay que probarlo, a ver. Yo probaría, Capaz a pero- uno se le ocurre un mejor sistema de gobierno. Probablemente. Para los Probablemente. politólogos, coman hongos. Coño, hay un episodio de una serie que yo vi en pandemia que se llama, que sale Meghan Markle. Ujú. Suits, ¿cómo se dice Suits. Suits, ¿verdad? Es Suits. Y fumaron marihuana y se les abrió la mente y agarraron una nueva vaina de negocio. Y yo, Probablemente. coño, a mí no me pasa. No, A mí no me pasa. a mí tampoco. Ajá. Porque no fumo. Tenemos datos de cuáles han sido las cifras de personas que han cruzado El Darién. por el Darién. ¿Por qué? Porque no tenemos cifras oficiales de la gente que se ha ido en avión, que siguen siendo bastantes, porque si ustedes conocen gente que ha venido de visita a Venezuela, saben que los vuelos de venida están vacíos y los vuelos de salida están llenos. Ajá. Eso da un pulso de la situación. Y tenemos un episodio del Darién, que fue el episodio que se ha hecho viral. Sí, un episodio, el Marico. episodio número 4, de hecho, fue Marico, hace casi te un año que lo acuerdas que grabamos. hace un año Entonces, que es lo fino porque grabamos. tenemos las cifras Ajá. actualizadas al día de hoy y, spoiler alert, son mayores que las del año pasado. Son mucho mayores y en ese momento eran alarmantes. Sí, Porque sabemos cuál es el problema y todos los riesgos que corren las personas cruzando por el Darién, pero ya dejó de ser noticia porque se normalizó. y si no lo conocen, vayan a ver nuestro episodio que está aquí arriba en el mismo video de YouTube, o sencillamente es el episodio número 4. Pueden ir a Búsquenlo. verlo. Entonces, según las estadísticas del gobierno de Panamá, desde enero a abril de 2023, en 4 meses, hubo una cifra récord de 148,000 personas que cruzaron el Darién. En 3 mesecitos. 4 meses. 700% más que en el mismo periodo de 2022. ¿Cuánto fue en 2022? Fue como 20 y pico mil. 20 y pico mil, ¿verdad? Sí, fue 700% más y superan ampliamente los altos números de 2022. En todo 2022, que son obviamente 12 meses, fueron 258,000 personas que lo cruzaron, de los cuales 137 migrantes fallecieron o desaparecieron el año pasado. Que sean oficiales, porque recuerden que Claro. no hay un protocolo desde el gobierno de Colombia y el gobierno de Panamá porque, por ejemplo, imagínate unos que llegan y no entran por Colombia, sino que llegan en el medio y se murieron. ¿Quién los cuenta? De hecho, la cifra de Colombia es menor a la cifra de Panamá.
Claro. Porque la cifra de Colombia, según Voz de América, les vamos a dejar el link en la descripción, era 124.000 personas. Y según el gobierno de Panamá, recordamos, es 148.000. O sea que la De los mayoría seguro cuales- llegaron a la mitad, que no entraron por Colombia. Sí, exacto. Entraron O sea, por Panamá. Entraron por otro lado. Y de los cuales 30.000 son venezolanos. Es decir, la quinta parte de los migrantes. La siguiente nacionalidad que más cruza por el Darién son O sea, los la haitianos. principal nacionalidad es Venezuela. Exacto. La segunda son los haitianos. O sea, en promedio se van como 6.000 venezolanos más, como 7.000, 8.000 venezolanos al mes por el Darién. Wow. Y de continuar la tendencia, estiman las autoridades, en el año 2023 podría cerrar con 400.000 personas que cruzan el Darién, que es Mierda. más de 3 veces la cantidad del año pasado. Eso es mucha gente que se sigue yendo y obviamente nadie lo dice, ¿no? Nadie lo dice y creo que pues, me molesta que haya dejado de ser noticia. Claro, pero es que, bueno, se normaliza la situación. Igual es que hay tantas cosas que pasan en el país que ya la migración es que, ay, sí, marico, yo sé que tu mundo se está yendo. Ya no es como el boom de que, ay, nos fuimos Claro. y la ola migratoria. Pero Es se que- cae la mentira del año pasado, del 2022. Claro, estábamos saliendo de pandemia. Hay un rebrote de la economía. La gente sale a la calle, va a gastar plata. Hay consumo. Creció la economía. Eso no es verdad, eso no es falso. Creció. ¿Cuánto por Entre ciento? 9 y 15% son Sí. las cifras que se estiman. O sea, la 15% economía la más. sí creció. Y lo vamos a volver a repetir. Creció, pero, y lo volvemos a decir, es como si estuvieses bañado en pupú hasta el cuello y de pronto te moviste un poquito y el pupú te llega al pecho. Pero seguís en la mierda. Totalmente. Eso es nuestra... Ese es nuestro que lo hemos dicho cada vez. análisis polito-escatológico. Ajá. Ahora. ¿Viste que evité decir groserías? Sí. Dijiste pupú. ¿Ya viste? Y no mierda. Muy bien. Pero, es importante decirlo, la economía desde 2013 cayó 80%. Y lo vimos en el episodio número 6, si mal no recuerdo, junto a Omar Zambrano, donde hablábamos de cómo estaba la economía en 2022. También lo ¿Ese pueden no fue el volver a de escuchar. Henkel? No, eso fue con Omar. Ah. Con Henkel fue cómo estaba el dólar, Ah. porque había subido el dólar. Entonces, la economía en 2022, sí, le preguntamos a la gente cuánto ganaba en promedio y tal, o cuánto debía ganar la gente. Y hablamos con Omar, que es economista. Que es nuestro economista de confianza. Sí. Tiene una firma que se llama Think Anova, donde Que es hace análisis arrechísimo. macro y microeconómico, sobre todo de Venezuela. Y pues analizó el tema de la economía, cayó 80%. Entonces, si crece 15, no significa que creció el 15 que perdió del 80. No. Para recuperar la economía hasta la que teníamos en 2013, hace falta crecer 10 años seguidos, 20%. Para que tengan una idea. That's not gonna happen. 10 años seguidos, 20%. Entonces, eso no está pasando ahorita en Venezuela, porque no se están reactivando ni el comercio ni la economía. Porque Tenemos no hay estadísticas. cambios, no hay cambios estructurales, Sí. no hay políticas que busquen incentivar la economía y sacarla de donde está. De hecho, hay una encuesta de Conindustria que dice que el 54% del gremio de los industriales considera que la economía está peor que el año pasado. Y esta es una encuesta de marzo de 2023. Y ahorita en junio acaba de salir un informe, una nota de prensa de Conindustria que dice que el 70% de las industrias venezolanas están en capacidad operativa ociosa, que están listas para producir, Que la pero no vida están produciendo. Entonces, el aparato productivo industrial está parado. está No está para funcionando, atrás. no está. Y la percepción de la mitad, por lo menos, de los industriales es que la economía está peor del año pasado. Probablemente la otra mitad no es que quiera que esté mejor, sino que está quizá igual, pero no Está como conozco- ah. Exacto. No Pero se conozco- siente, o sea, se siente que no está igual que el año pasado, que Obvio. está como todo está más difícil, las cosas están más caras, Sí. el costo de vida es más caro. Y bueno, tenemos a nuestra amiga, que la de los comedores. Ajá, tenemos una amiga que tiene comedores, Zonas organizaciones populares. sociales en zonas populares, zonas donde populares. ellos miden a los niños que ellos alimentan en el comedor y están comiendo menos. Los O sea, niños están- cuando ella nos dijo que Mal. los pesaron y que los niños están pesando en promedio 5 kilos menos. O sea, no están comiendo lo suficiente y eso se refleja en la... O sea, Y los padres, sí. Y los padres dicen que
se siente que están como en la situación económica de 2014. Mierda. Esos son barrios caraqueños, o sea, personas que viven en barrios caraqueños. O sea, y eso es la mayoría de la población venezolana. O sea, Sí. esa es la realidad del país, no la que se ve. Ujú. Y creo que lo vamos a repetir cada vez que salga alguien para atendiendo como de tapar el sol con un dedo. Ujú. Porque siempre hay un marico que saca algo como que, ay, mira, Venezuela está bien. No está bien. No está que tengo un kiosco ahí al lado que me penda vainas en dólares, no hace que esté bien. Simplemente es distinto. Es Claro. distinto a lo que estábamos acostumbrados. Que esté un poquito mejor, maybe, pero eso no hace que te mejore la calidad de vida. Para nada. De hecho, surge una nueva encuesta de Data Analysis. Y ¿Qué habla? que aquí vamos a pensar, nosotros le creemos a Data Analysis, no lo sabemos. Data Analysis, A raro. a menos que digan cómo fue su muestra, cómo fue Es que ellos no la explican. recabación de los datos, porque la verdad es que uno duda mucho de No este explican estudio. y no dan contexto. Exacto. Ese es el Entonces, problema, no me das contexto. No, Me no, tiras la dicen- vaina nos dicen ahí a quién entrevistaron. y no dicen nada y dije que, ok, papi, ¿de dónde? ¿De dónde? Exacto. Usted sacó Entonces, eso. Vamos a leer lo que dice Data Analysis según, bueno, citado en el estímulo. Entrevistaron a Luis Vicente León y dicen, el primer peldaño del nuevo estrato socioeconómico dice que no hay que fijarse en si una persona tiene un apartamento o no, sino en su capacidad de ingreso y consumo. O sea que él ya cambiando la manera en cómo se solía ver la clase media, que era una persona que, bueno, tiene un apartamento donde puedes vivir, puede que tengas un ingreso relativamente bajo o no muy alto, pero bueno, tienes un techo donde vivir, etcétera, ¿no? Él dice que ya usualmente las personas de la clase media anterior, que ahorita están mayores, dice que son las más afectadas económicamente. Entonces no importa que tengan un apartamento, no, sencillamente no tienen ingresos. Eso lo decían mucho en el 2017, que decía que la clase media venezolana, que incluso lo pueden ver también en un estudio que salió en 2020, 2021 de Tincanova, de la clase media, le da más contexto al respecto, pero que la clase media en 2000 y pico, que estaba acostumbrada a que vives en una zona residencial, tienes una casa grande, un apartamento, es como de gente que tiene una casa o un apartamento, pero que se le está cayendo encima, pues. Claro. Es como que en un momento pudiste consumirlo y tenerlo, pero ya no tienes cómo mantenerlo. No, pero es que si tú tienes un ingreso de $300, vives en un apartamento, tienes un ingreso de $300, quizá hay dos personas en tu casa que ganen plata, una gana 200, otra 300. Entonces el ingreso familiar es 500. Se te daña la lavadora Te o la jodiste, nevera. Te jodiste. A mí se me dañó el filtro y gasté $80 para repararlo. Bueno, el filtro pero de agua. Es más caro, ¿sabes que las reparaciones es más caro aquí en Caracas? No lo sé. Capaz cuesta $20 en Táchira. Bueno, pero qué por sé yo. ejemplo, Pero el punto es costoso es para muy caro la cantidad de dinero que uno pueda tener. exacto, o sea, es como, eso no te da seguridad, o sea, Ujú. eso de verdad te hace clase media, porque por ejemplo, en mi casa en Maracaibo, mi mamá se le dañó la nevera, Ujú, y pagué la reparación porque no va a comprar nevera nueva, ujú. y costó como $150, ¿Qué se le dañó? Que si el... no sé, un motor, una cosa, Ajá. y costó como Compresor. $150, y que ajá, Bueno, sí, pero eso es el 10% de lo que vale una nevera. Este filtro nuevo cuesta $180. ah, bueno, exacto, o sea, uno de ahí repara la vaina. Me costó 80. Le costó más casi la mitad repararlo. Exacto, pero por ejemplo, marico, se te dañó la nevera, lo que lo importante que es una nevera. Claro. Y O yo la digo- lavadora, ¿no? o la El año lavadora. pasado se nos dañó la lavadora y gastamos $200 y pico dólares. Ah, bueno, en mi casa se Un dañó la dolor de Bueno, es bola. que, por ejemplo, algo que me pasa y que lo estoy viviendo es que, ajá, en mi casa hay dos ingresos, tipo el mío y el de mi hermano. Y yo, obviamente, yo doy para acá, para ver, para acá, para mi casa aquí en Caracas, y cuando mi mamá necesita algo, tengo que pagárselo. Entonces se dañó la bomba del agua, la nevera, la lavadora y ahorita la nevera. Yo me arruiné. Claro, Yo me arruiné. obvio. O sea, me arruiné de que le dije, mami, ya yo no tengo plata ni para comprarte las medicinas. O sea, le dije, mami, yo no sé, decía a Luis Diego que te lo compre, porque no puedo usar, marico, gasté un verguero de plata ahí. Y ahí que qué bolas de que se te va prácticamente todos los ingresos en solamente reparaciones. Entonces, Ajá, y de ese pana ingreso- eres clase media. Eso no es ser Exacto. clase media. Por eso es que, entonces, por eso nos preguntábamos qué es ser clase media. Y ahí, al parecer, no hay como un límite mundial muy establecido O sea, no como, hay como protocolo como el umbral mundial. de la pobreza del Banco Mundial, que mucha gente seguía por ese, que es $2 y tanto al día.
Pero se suele decir que la clase media es entre $10 y $50 diarios. Una persona que gana entre $10 y $50 diarios, 10 por 30 viene siendo 300, 50 por 30 viene siendo 1.500. Una persona que gana entre 300 y $1.500 en el mundo suele ser una persona clase media. En el mundo. Más de $1.500 al mes, estás en la clase alta, digámoslo así. Coño, pero aquí, de pana. Sí. O sea, la cosa de definir clase media y quién es y qué no, es que depende mucho del país donde lo estés haciendo. Claro, porque 1.500 en Suiza no es un coño. Exacto, pero 1.500 en Medellín es plata. Es plata. Es plata y tienes 1.500 comodidad. en México es plata. O sea, es clase media. Eres clase media relajado. Puedes Capaz pagarte en- probablemente la inicial de un Pero apartamento. 1.500 aquí en Venezuela, bueno, no soy clase media con el culo mío. En Venezuela sí, pero en Caracas no. Ah, claro. O Caracas tal vez, si estás en una clase media, no tan O sea, yo creo que si no tú tan tienes alta. 1.500 de ingreso y tú tienes, no sé, cuántas personas en tu casa, que si Claro, dos. depende de cuántas te tengas que mantener. Tú puedes ¿Y si ganar pagas 1.500. alquiler? Si tienes una esposa y un bebé, 1.500 estás apretado. Ajá, apretado. Y si pagas Si alquiler, tienes que pagar alquiler. Eso y es. los alquileres de Caracas. Ajá. O sea, te Exacto. va. Solamente se te va. pagar vacunas de bebés, eso es un relero. El servicio médico Sí, ya de ir por al sí. pediatra, ese tipo de vaina, una sesión. No joder, yo gasto plata llevando los gatos al veterinario, me imagino un Por bebé. eso, claro, exacto. Todos son gastos de país con economías pujantes. Sí, ir al médico te puede costar $100 una sesión, depende. ¿Cómo se llama? Una consulta. Ujú. Si es que si con un internista te puede costar 80. Bueno, Si es un odontólogo te puede costar 40, si 50. Patty, nuestra patroncita que ya está en Chile, ella dijo, coño, me fui 5 meses a Venezuela y ahorita no puedo agarrar vacaciones de la cantidad de plata que gasté. O sea, tipo, es tan cara Venezuela está que costosa. estoy como, coño, ya va, tengo que bajarle 2 porque tengo que trabajar más porque gasté demasiada plata en Venezuela. Exacto. Entonces, por eso me llama la atención, porque ya tenemos como un contexto de Luis Vicente León y Data Analysis, tipo, no mucha gente confía en lo que dice, pero ahora es como, me llama, no sé, tengo como sospecha. de la Claro, vaina. porque hay ciertas cosas que hay que ver. Entonces, si uno es clase media entre 10 y $50 diarios, en promedio, ¿no? 50 ellos dólares diarios, hablan ¿cuánto es? Como $900. $1.500 Ah. al mes. Entonces, ellos tienen un promedio familiar. Ellos calcularon el promedio de familia, no de personas, ¿no? Y el promedio familiar en Venezuela, como se fue mucha gente del país, se fue casi el 20% de la población, Qué feo. bajó. Antes el promedio de familia por Venezuela era 3.8 personas por familia, ahorita es 3.3 personas. Entonces, si tú calculas 1.500 entre 3.3, te da como 400 y pico por persona, que produce cada persona de esa familia en promedio, ¿no? Entonces, ¿cuál es Da 500. el estrato? Da 500, ¿no? Entre 3.3. Ah, ok. ¿Cuál es los nuevos estratos que dice Data Analysis? En el primer peldaño está el 3.7 de los venezolanos que integran familias con ingresos superiores a $5.560 mensuales. Yo solo enchufado, sorry. Bueno, o gente rica o gente con plata. Pues, O la gente que tiene mucha si plata. tú tienes un negocio Es verdad. O sea, no podemos que negar que venda sí hay plata, gente con sí, plata en claro, Venezuela. obvio lo hay. O sea, tampoco es que todo el mundo es enchufado, sí hay gente que hace su plata, que tiene Sí, su sí, negocio, sí. que tiene su Un huevonada. médico Un médico que te hace cobra plata. $500 por operación y puede operar 5 veces, 6 veces, 7 veces a la semana. Ajá. Eso, ahí están las plata. Y hay médicos que de Venezuela, no sé si el 3% de las familias venezolanas tiene un O médico. sea, yo leí eso y no lo pero vi es tan probable, descabellado. eso no lo veo Yo no lo vi descabellado. Ahora, lo curioso es que el 12.9% de los ciudadanos calcula 28 millones por 12.9%. Por 12.9. Sí, bueno, por 0.129, ¿no? Papi, yo no sé qué coño hice. No estás calculando Exacto, son 3.6 millones de personas o personas que pertenecen a familias que ganan entre... ¿Pero por qué estoy poniendo 1.700 28 millones? ¿Hay 28 porque- millones ahorita? Sí, se fue un gentío, ya no hay 30 millones en Venezuela. Ah, verdad. $1.734 y 5.560. O sea, el 12.9 gana entre 3.700 y 5.500. 3 Y él millones le de llama a personas. eso la clase media emergente. 3.6 millones de personas. Entonces, el 12.9% de los ciudadanos pertenece a núcleos familiares entre 1.700 Pero ese y núcleo 5.500. familiar, ¿cuántas personas tiene?
3.3. 3.3. Entonces tienen plata para pagarte sus ciento y pico si para tú cada divides vaina. eso entre 3.3, ¿cuánto te da? 1 millón. 1 millón de personas ganan, ¿cuánto? Como entre 1.700 y 5.000. Calcula el promedio ahí, bueno, no sé. Papi, Sí, yo ganan, estudié ciencia política. ganan miles de dólares al mes. O sea, más 1 de millón de 1.000. personas. 1 millón pero yo no habíamos sacado el 3 millones. Sí, 3 millones las familias. O sea, son Ah. personas. Entonces cada persona O gana sea, 1.000 y pico. en una familia donde hay un papá, una esposa y 2 hijos, capaz el papá gana 5.000 si es un gerente de una empresa y los hijos no ganan No ganan 5.000, una mierda. pero son parte de esos 3 millones de personas. Y hay gente que tiene sueldos entre 1.700 y 5.500, los hay. Sí, claro. Gente que pertenece a organizaciones multilaterales, Ajá. gente que trabaja en No sé lugares que como sí. la CAF. Ajá, que gana plata. Gerentes, los gerentes suelen ganar más de 2.000 dólares al mes, pero gerentes de empresas grandes, los gerentes de empresas pequeñas ganan menos. Exacto. Según un hilo de Víctor Salmerón, un gerente de empresa grande gana como entre 1.200 y 1.300. Ok. Pero de empresa pequeña ganas como Sí, como 500. 500, ajá. Entonces, en Venezuela no hay demasiadas empresas grandes. O sea, yo Entonces, creo que un el gerente de un promedio- banco Sí. te debe ganar unos 500 dólares. No, un gerente de un banco Ah, claro. te gana 1.000, más de 1.000. Fácil. Sí. Dependiendo del banco, pero sí. Bueno, Pero claro, no son todos, o sea, eso no es una gran masa. eso no es no es la Exacto. mayoría, marico. Es como... Entonces, Sigue siendo una burbuja. Sigue Dice- siendo ajá. muy pocas personas. a mí lo que me parece, si existe esta cantidad de gente, esto no es una clase media. Porque la clase media se supone que es la clase que está en el medio. Está en el medio. Pero si el 12% lo gana, es una clase alta. Es una O clase. clase media alta. Sí, es una clase hay muy poca gente allí. Es que yo creo que él debió haber caracterizado lo que él piensa como clase media. Para que diga, porque tú lo estás calificando de esa manera. Ujú. Porque mi entendimiento de clase media, cuando tú buscas, es que es una persona que pueda cumplir sus necesidades básicas. Tipo, tú puedes, con la canasta básica cuenta con o sea, es Toda ropa y la todo eso, ¿no? comida, ropa. Bueno, tú puedes ir con la canasta básica, vivienda, transporte y ocio. Y pagar colegio, educación, Y colegio, salud. educación, salud. O sea, tú tienes todo eso, lo tienes ya cubierto. Ujú. Y te queda platica. O sea, tú estás, no es que eres rico, pero no estás desesperado por plata. Ujú. O no estás como pensando en, coño, se me va a acabar la plata mañana y no sé qué. Eso es de clase media. Claro. ¿Y quién está así en Venezuela? O sea, tipo, ¿es de verdad ese porcentaje? No lo sé. Yo no siento que esta gente pueda ser clase media a menos que, por ejemplo, ya habían comprado su casa, tengan un seguro, Tengan carro. tengan ya el carro, ya lo compraron, pero no sé, porque está hablando de clase media emergente. O sea, esta Ajá. es nueva. Emergente, exacto. Que gente que tiene negocios por internet, dice él. Ah, O gente que no tiene los mismos trabajos de antes. ok. O sea, que no es que tú nada más estás como empleado en un lugar. Médicos, etcétera, ¿no? En el tercer escalón se encuentra el segmento medio establecido, que representa el 22.7% de los venezolanos, que integran familias que perciben mensualmente entre 673 y 1.734. Entonces, según este monto, hay un 40% de venezolanos que gana más, de familias venezolanas que le ingresan más de 600 dólares al mes. 40%. Ese para mí es la cifra. 40%. Claro, si tú sumas 22, más 12, más 3, ¿cuánto te da? 22 más 12 te da 34. 7 más 9, 16. 35.6. Más los 7, 35, 39%. Mi alma. Ajá. Que es la clase alta, la clase media emergente y el medio establecido. Todos ellos ganan son de 600 para arriba. 40% de las familias Me lo mamáis. de Venezuela que ganan más de 600 dólares Me lo al mes. mamáis. 40% no puede Exacto, ser. es muy raro. O sea, porque si me lo explicáis como de poquito a poquito, yo digo, ok, makes sense. Tiene sentido. Pero 40% no puede ser. Exacto. Entonces, un 22.7% dice él gana entre 673 y 1.734. Luego viene el segmento bajo con oportunidad, que representa el 26.8%, que ganan entre 376 y 673 al mes. Y luego el bajo excluido, que es el último de la lista, ¿Cuánto que porcentaje? son 8.9 millones de personas, que es el 33.9% de la población,
que ganan entre 193 y 376. Eso me lo compro. Pero hay una duda. Entonces nadie gana menos de 193 al mes. Ninguna familia. Parece muy ¿Dónde raro. está la emergencia humanitaria compleja? Ajá. Entonces, supuestamente, estos 8.9 millones de personas, que casualmente son los 8.9 millones de personas en emergencia humanitaria compleja, Pero ya va. no tú necesariamente son los mismos, pero tú puedes es probable. ganar, o sea, tú ganas $100 en Venezuela y tú sigues mamándote un huevo, pues. Claro, tú te ganas 100 y tu pareja se gana otros 100 y estás ahí. O sea, mira. Tienen 200 al mes. O sea, Pero es muy mal salario. yo estoy O sea, pensando, no puedes vivir por con lo eso. menos, la chama que limpia mi casa. Ujú. Yo le pago 100 al mes. Al mes las veces que va. Y ella tiene otro trabajo, que le pagan como 150, 200. Y ese es el ingreso mayor de su casa. Y ella, o sea, yo sé que es una jeva que tiene que trabajar porque tiene que pagarle la vaina a la carajita, que no sé qué. Y ella no se está muriendo de hambre, no es una No. jeva. Pero ¿Y tiene cuánto? Como 350 al mes. vamos a poner 250. 250, 300 al mes. Exacto. Por ahí. Y es que, marica, igual tú no tienes, no te queda plata para comprarte un helado. No te queda plata, o sea, o podés ahorrar y te compras un zapatico nuevo que viste en oferta en $10. Ujú. Pero no te da tiempo para ir a ocio. ¿Qué tienes? ¿Qué haces? Tal cual. No sé si cabe en emergencia humanitaria compleja y yo no sé a cuánta gente ya mantiene, eso sí. Esa es la vaina. Si ella es el único ingreso de su familia, Yo no sé cuánta gente tiene en su casa. porque si tiene otra persona en su familia que produce esa cantidad de dinero, Está capaz bien. funciona más. O sea, no están dentro del bajo excluido. Entonces tú necesitas muchísimo más dinero acá en Venezuela para tener una Exacto. comodidad, ni siquiera comodidad, para medio estar, no querer morirte de hambre, pues Sí. o sea, para no estar 2017 mood. Exacto. Pero es mucho más dinero. Pero aparte de la información de Data Analysis, tenemos como contraste un hilo de el economista Omar Zambrano, donde nuestro él economista de analiza confianza. esta data, ¿no? Sí, Con la porque uno le información que se preguntó, tiene. porque uno aquí, uno es comunicador Claro, y politólogo, Claro, uno no sí. sabe bien de economía. Le preguntamos, mira, esto es posible. Y lo esto es llamamos viable. ayer en la noche pensando que él estaba en Venezuela y resulta que estaba en España. Así que probablemente lo despertamos, estaba en una hora que no debíamos haberlo Sí, llamado. lo llamamos como a las 5 Pero no importa, él de es nuestra hora. he's our friend. Y He's our dijo, friend. bueno, mañana hago un hilo. Entonces, Y nos lo pasó por WhatsApp explicándonos claro. por qué él dice que no piensa que esto sea real o que no está muy acorde a la realidad. Claro. Entonces dijo, a ver, si uno toma estos segmentos así, saca un promedio ponderado general para todo el país basado en el tamaño de cada uno de los segmentos, eso da un promedio por familia de $1,187 al mes. Ajá. Eso de aproximadamente un ingreso per cápita de $367 mensuales por persona. Por venezolano. Por venezolano. En promedio. En promedio. Una locura. Y que eso es posible, la respuesta corta es que no. De hecho, contradice la evidencia de las encuestas de hogares y luce demasiado alto en el plano regional. La última encuesta de hogares que tenemos disponible es de principios de 2022. En ella el ingreso per cápita promedio era de $42, no de 1,000 y pico, no de 367. Y que pudo haberse multiplicado por 9 los ingresos desde la última encuesta en un tan corto tiempo es prácticamente imposible. O sea, no está pegado a la realidad. Aquí él nos pasó, que es como el gráfico. Es un gráfico que él hizo. Que él hizo y ahí nos deja ver lo poco probable que es esto. Porque dice, el punto, ¿cómo luce ese ingreso per cápita en el plano regional? Vamos a poner aquí el gráfico. Pero este gráfico dice que de todos los países latinoamericanos, Venezuela es el tercero con mayor ingreso per cápita. ¿What? No tiene sentido. Por Entonces, encima de... Por encima, o sea, estás encima de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, de Paraguay, de Argentina, de El Salvador, de la República Dominicana, de Perú y de Colombia. Imposible. O sea, hasta de Colombia. Entonces dice que el ingreso per cápita de Data Analysis sería aproximadamente el tercero más alto de toda la región. El ingreso por persona, o sea, según esos números, ¿no? Y es un país que tiene casi 500% de inflación anual. O sea, no tiene sentido que en un país con 458% de inflación, como dijo el Observatorio Venezolano de Finanzas, publicó hace unos días, que en mayo la inflación fue de 8%, la interanual es 458, es decir, de mayo del año pasado a mayo de este año, y la acumulada, de que va de enero a mayo, fue de 80 y tantos, no recuerdo si... Incluso Ricardo le preguntó, como un país con casi 500% de inflación,
interanual aumente sus ingresos sin que crezca la economía. Entonces Omar le dice, ok, sí creció la economía en 2022, los salarios también crecieron. Como mencionamos pero no, hace rato. pero no lo suficiente como para que se multiplique por 9 los ingresos. Claro. Incluso, algo que nos ha dicho Omar mucho es que esta economía de los bodegones, no sé qué, no es sustentable y que los ingresos de las personas que están en el sector comercio se mantienen o bajan porque no estamos en la mejor economía. O sea, no es que donde los negocios son súper fructíferos y que le van a poder pagar más a las personas, le pueden aumentar y nada por el estilo. Y además que los ingresos no son salarios, son bonos, son bonificaciones. O sea, un muchacho que vende en un bodegón no te gana 150 de salario, gana 10 de salario en bolívares y gana 140 de bono que le dan en dólares. Entonces, al final, en términos salariales, no tienes un salario alto porque llegas a irte de esa empresa y tus prestaciones no se van a hacer con base en 150 dólares mensuales, sino 10 dólares mensuales. Yo ni siquiera sé, así hasta el punto donde llegué, que yo no sé cómo se maneja lo de las prestaciones. Yo no sé. I don't even know. ¿Has tenido un trabajo formal en Venezuela? Cuando tenía 18 años. Ah, bueno. Y me acuerdo que eso sí lo tenía, tipo, era formal. Mentira. Y los otros eran que sí, no, yo te pago y ya. No había nada. Un salario y ya, me pagaban y ya. Y no sé, ni siquiera sé para qué sirve, imagínate. O sea, yo sé que supuestamente para jubilación, ¿no? Claro, las prestaciones en teoría te dan, si te llegan a despedir, que ya no se podría por la inamovilidad laboral, te tienen que pagar una bonificación por haber prestado. Claro. Entonces, las prestaciones, generalmente, es que te quitan una parte al mes y te las van acumulando. Claro. Cuando tú te vas, te dan eso. Todo ese dinero porque tú trabajaste. Me estoy acordando, marico, que esto me da rabia. Porque, y además, al final de cada año, en teoría, te deberían dar como un bono. Un bono, una vaina. A veces es un mes, pero parece que te pagan Pero 2 como o 3 ahora meses. es como que súper informal, los jefes, pues no, te pagan tu sueldo y les sabe a culo lo demás porque no hay ninguna ley en el que de verdad tú puedas decir, coño, me lo deberías pagar. Está la ley del trabajo, pero... Coño, pero no te riges por eso. No, porque como es dolarizado... Es dolarizado. Hay como Entonces imaginen lo vulnerable que está el empleado acá en Venezuela. Yo recuerdo que yo pasé 2 años trabajando en un lugar y, marico, pasó algo, me fui y no me pagaron una mierda. Tipo, ni siquiera el mes que trabajé. O sea, nada. Claro. Fueron 2 malditos años. Todavía tengo arrechera, pero bueno. Dije groserías, perdón. Y bueno, nada, prácticamente eso fue lo que nos dijo Omar. Les vamos a dar el link de su hilo. Él también en su hilo en Twitter agregó unas cosas que es importante Let's look for them. destacar. Que él analiza si de verdad es probable o no, porque dice los números de la... Y él da contexto también Sí, de sí, cómo sí. medir. Dijo, por ejemplo, medir ingresos familiares es tema técnico complejo. Se hace a través de encuestas de hogares, instrumentos específicos. Y en Venezuela, el Instituto Nacional de Estadística dejó de publicar en 2016. Exacto, no hay cifras oficiales. No hay cifras oficiales en el desde país. hace 7 años. Y desde entonces nos basamos que sí en la ENCOVI. Y ya. Y que no es lo suficientemente grande. Pues la ENCOVI no tiene ese poder Sí. de No abarca verdad. lo que abarcaría una No. encuesta nacional, pues. Pero cumple su función como que Sí, es de, sí, de sí, o sea, monitorear es los bastante- ingresos familiares. Y es esa es la bastante única, acertada. es la única evidencia disponible que hay. Ujú. Entonces dice, analizando la estratificación propuesta por Data Analysis, uno puede hacer un cálculo sencillo. No, esto ya lo dijimos. Sí, pero más adelante hay otras cosas. Como ¿Cuál? que no es posible que ganes más del 8%, más 8 veces más en una economía que no creció 8 veces, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo luce un ingreso per cápita de $360? Fuente de las cifras regionales es el Centro de Estudios Distributivos y Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata de Argentina, que es el gráfico que le mostramos. Y dice que, aunque la economía creció un 15%, se pregunta él, no se puede multiplicar los ingresos per cápita 8 veces en tan poco tiempo. Porque en los salarios privados crecieron 50% en sectores urbanos, según la Organización Venezolana de Finanzas, OVF. Es muy improbable observar saltos tan drásticos en tan corto tiempo, no en un promedio, dice él. Entonces, Venezuela sería en esta lista el tercer país, ya lo vimos, pero eso es implausible dada la realidad del tejido productivo venezolano, que ya les mencionamos lo de las industrias, por ejemplo, y la dirección de los flujos migratorios. Ujú. Cierro. No hay duda que la estratificación social, socioeconómica del país cambió. Algunos generan altos ingresos, pero barreras sectoriales y territoriales mantienen excluidos a gran mayoría. Tema Me importante que requiere más investigación. Pronto tendremos
nueva evidencia. Sí, ojalá Entonces, Tinkanova saque algo, porque el problema es que en Venezuela hay tan poca data donde tú Sí. puedes hacer investigación que cualquiera que te lance una, uno le cree. Pero el país es mucho más grande que Caracas. Y siento que si tú no contextualizas la Creo que parte la política y muestra la social, hizo en varias ciudades, pero no en todas. En el estímulo salía, creo que era como que el Zulia, Caracas, eran varias ciudades. que yo creo que Pero sí no hay un dejó muy claro cuánto porcentaje. fue la muestra y todo O eso. sea, yo creo que uno escucha data análisis y uno dice, coño, puede ser verdad. Pero después cuando escuchas a, bueno, a Omar, por ejemplo, a otros economistas, y te da contexto país, tú dices, mira, pero no debería, vamos a suponer que sea verdad, porque no lo deberías comunicar de otra manera. Para que sepas que, coño, no es que Venezuela está bien y que hay mucha gente tripeando porque tiene mucha plata. Ujú. Ese es el punto. Sí, porque la comunicación fue como que, bueno, la clase no emergente son 12.9%. Esos son 3.6 millones de personas. Eso es toda Uruguay y Panamá juntos. Lo Y dice yo, como, wow, qué mierda. recho, ¿no? Claro, pero no está diciendo que las 8.9 millones de personas que están excluidas son 3 veces Uruguay y Panamá juntos. Eso sí no lo dice. Ujú. ¿Por qué no haces la comparación para el Ujú. qué? El 60% del país que está Que es la mayoría, en que realidad el esa es la 39 realidad. según él está excluido, pero el 50 y pico, el 60 está bajo, o sea, tiene un ingreso bajo. Cosa que puede ser así fácilmente. El tema es como quiere resaltar que el 12% es la gran noticia. Me da ladilla, me da Supuestamente ladilla. ese 12%, ¿no? Me da ladilla. Siento que está, bueno, no sé, aquí estoy tirando juicios de valor, pero me da rabia porque siento que es algo que le conviene tanto al gobierno, que digan eso. Ujú. Y que se le olvide que de verdad hay gente pasando roncha en el país. Porque esto sigue pasando. Por último, para cerrar, la recolección de datos de Data Analysis se hizo durante el primer trimestre de 2023 para generar una nueva estratificación del consumidor venezolano, dice, teniendo en cuenta 6 puntos. Primero, acceso a divisas, situación de la vivienda, medios de transporte, servicios médicos y seguro, consumo de alimentos fuera del hogar y acceso a bienes y servicios. Y que el consumidor promedio venezolano gana 200, el salario promedio del venezolano es $240 mensuales, dice él. Que es distinto a lo que calculó Omar. Capaz él calculó con base en familias de 4 personas. Y esa no es realmente la población venezolana, porque mucha gente se emigró. Fue. Entonces hay menos personas por familia. Bueno, y si es menos personas, daría como Da más el ingreso por persona. lo que dio Omar, como 300 y pico. Exacto. Capaz él calculó a la familia en 4. Sí, pero igual es raro. Claro. O sea, quizás vamos a darle el beneficio de la duda de quizás los datos están por ahí. Ujú. Pero ¿por qué le dices clase media? ¿Por A qué una lo clase hablas que así? notablemente no es media. O sea, eso no es media. Eso es una gente que tiene mucha plata y una gente que está ahí medio... No se está muriendo, pero está ahí. Y la otra está mamándose un huevo. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, La clase media jodida. la pasé... ¿Qué? La clase jodida. media jodida se llama eso. Media jodida, es verdad. Pero en bueno, realidad, si tú te pones a ver, la clase media vendría siendo la que es de 1.500 para abajo. Es decir, ujú, el 85% de la población. Porque si tú calculas el 3.7 del alto estrato más el 12.9, eso te da 15.6%. Todo lo que está por debajo son familias que ganan 1.700 o menos al mes. pero si gané 1.500 sin más. Familias, Ah. no personas. Ah, Entonces, en realidad, todo eso están por debajo de la clase media mundial. wow. Entonces, en realidad no es la clase media. No, eres pobre, pero en Venezuela quizás sois media porque la mayoría es tan pobre que si tenéis $2 Sí. en el bolsillo, ajá. Tal cual. Porque tienes los mismos ingresos, los mismos costos de afuera. Ujú. Aquí, pagar una reparación acá te va a salir más barata en Colombia, probablemente. De un electrodoméstico o algo por el estilo. Entonces, bueno. Nosotros somos parte de la clase a medias. A Así que medias. esto fue. En conclusión, Quedamos a medias. los esperamos el 13 de junio. Vayan, en vivo. vayan. Trasnoche Cultural. Vayan. Ticketmundo.com. Ticketmundo.com. En ticketmundo.com. Las entradas en ticketmundo.com. Mira, vayan a nuestro Patreon. Ahí ¿Verdad? tenemos contenido extra. Vamos a hablar de lo que pasó con Colombia, con el embajador El brollo. Benedetti, ese brollo tan loco que ya dejó de ser embajador en Venezuela por Gracias todos a los Dios. audios que publicó contra la jefa de gabinete del gobierno de Petro.
Bye. Y vamos a hablar de muchas cosas también en los siguientes episodios. Hay un montón de contenido extra ahí que pueden ver y nos pueden apoyar con solo $5 al mes. $5. 5. Entonces, nos vemos. Los Bye. esperamos. Bye.